El obispo decía que en esta noche se ha reunido el Dream Team, el equipo de ensueño de esta región. Y no cabe la menor duda que la labor discipular de esta región no recae sobre el obispo, aunque él tiene responsabilidad. No recae sobre el cuerpo de consejeros, aunque ellos tienen responsabilidad. No recae sobre los líderes ministeriales, aunque ellos tienen responsabilidad. Pero recae sobre los hombres y mujeres que han respondido al llamado de Dios para servir en sus iglesias locales. Cuando comenzó el año, yo usualmente le presento al Señor el año de distintas maneras. Uno, porque es un año nuevo. Otro, porque yo cumplo en enero. Así que yo tomo el mes de diciembre para decirle, Señor, dirígeme hacia donde tú quieres que yo vaya este año. Y yo no sé si esa noche no me cayó bien la comida o qué, pero el otro día sentí que el Señor me movía y me decía, métete con los profetas menores. Lee la historia que hablan estos hombres. Y a veces no es una historia fácil de leer. No nos gusta leerla porque es una palabra dura para la iglesia. No nos gusta porque es este tipo de palabra que se da en una parte bíblica en donde nos encontramos con un Dios que nos confronta. En donde nos encontramos con una realidad cristiana en donde lo que pensábamos que a Dios le agradaba, no le agrada. En donde miramos que es mejor misericordia que sacrificio. En donde a veces Dios nos dice, cántame menos y trabaja contigo porque no me agrada tu cántico. Y aunque quise predicarle de otra cosa, el Señor me regresaba a los profetas menores. Y aunque voy ya por Malaquías, el Señor me llevó el libro de Oseas. Porque cuando yo meditaba en el tema de este fin de semana, nosotros discipulamos. La pregunta que venía a mi mente constantemente, y vino a mí aún cuando yo escuché la invitación de nuestro obispo general, Gary Lewis, a que nosotros discipulamos, nosotros somos iglesia, nosotros evangelizamos, nosotros cuidamos. Cuando nos dieron esta orden de trabajo, cuando yo pensaba en el discipulado, la pregunta que venía a mi mente es, ¿y para qué nosotros discipulamos? ¿Para qué lo hacemos? Porque el discipulado no es un día miércoles en la iglesia. El discipulado no es lo que se enseña un domingo en la escuela bíblica. El discipulado no solamente es lo que ocurre con los grupos pequeños, aunque todo eso es importante. Pero cuando uno define o busca lo que es el discipulado, lo que venía a mi mente en la manera como yo defino discipulado, es esa experiencia de forjar el carácter del reino de Dios a través de las disciplinas espirituales sobre aquellos que hemos respondido al llamado de Dios. Y yo quiero que ustedes subrayen la palabra forjar, to forge. Porque cuando uno habla de forjar, es una obra en donde hay un martillo golpeando el metal. Y en donde el calor se le acerca para poder darle forma a aquello que es informable.
Nosotros discipulamos para forjar la imagen de Cristo en nuestras congregaciones. Pero ¿cuál es el peligro de no discipular? Vaya conmigo al libro de Oseas. ¿Cuál es el peligro con el cual nos encontramos cuando nosotros no discipulamos? Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y si son tan amables, me acompañan en pie los que puedan. Si por alguna razón usted no puede, quédese sentado, lo entiendo. Miren lo que el profeta le dice a la comunidad que lo está escuchando en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Me ayuda a orar, por favor? Señor, yo me presento delante de ti, responsable de la palabra que me has dado. Señor, yo creo que tú nos estás convocando este fin de semana para alertarnos como iglesia, para que estemos como vela mirando y pendientes, Señor. Que las comodidades de este mundo, Señor, que las promesas políticas, que la esperanza económica terrenal no nos hagan quitar nuestra mirada de nuestra responsabilidad como iglesia. Señor, tú has convocado a pastores, a pastoras, a líderes, a hombres y mujeres que se ponen de pie al lado de los pastores para, Señor, ayudarlos a forjar el carácter de sus congregaciones. Señor, yo te pido que este fin de semana no pase desapercibido y que podamos escuchar tu voz como se ha escuchado a través de la palabra cantada, leída y orada. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El libro de Oseas no come cuentos. Oseas presenta una imagen muy difícil de leer. Los primeros 3 capítulos nos encontramos con un profeta que sale a buscar una mujer que se ha prostituido para hacerla su esposa. El profeta es movido por el Señor a entregarle su amor, a entregarle su vida, a entregarle su deseo, a entregarle lo que él es, a una mujer que ha entregado su vida a otros hombres, que ha entregado su vida a una experiencia de vida difícil. Y el Señor le dice al profeta, ve y busca una mujer. Y él tomó a Gomer como mujer. Y en esta experiencia tiene hijos con ella, tiene a Jezreel, tiene a Lo-Ruhama y tiene a Lo-Ami. Nombres que representan la realidad del pueblo ante el Señor. Nombres que declaran la lejanía que el pueblo ha tenido con el Señor.
Y cuando uno comienza a leer esta historia, si uno no sabe la historia, uno puede incomodarse. ¿Cómo es posible que Oseas está haciendo esto? ¿Cómo es que el profeta sale a corromperse de tal manera? ¿Cómo es que el profeta se entrega así y luego le dice al Señor? Porque lo que tú estás haciendo es lo que yo hago con mi pueblo. Porque mi pueblo ha preferido ir detrás de ídolos, ir detrás de otros dioses, de entregarse a los placeres de este mundo y prostituirse. Por lo tanto, me llamarán su Dios y yo no soy su Dios. Por tanto, me llamarán su amado y yo no lo seré. Cada vez que decían lo Ruama y lo Ami, lo que estaban diciendo es, hemos dado la espalda a nuestro Dios. Gomer se va otra vez. Y el profeta es enviado a salir otra vez a buscar a esta mujer. En representación de este Dios que no se cansa de buscarnos a nosotros. De este Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor es tan profundo que Él continúa buscándonos. Pero ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que este pueblo escogido por Dios? ¿Cómo es que este pueblo que es el amado del Señor? ¿Cómo es este pueblo que no te era y ahora es? Que no tenía nombre y tiene nombre, que no existía y ahora es pueblo. ¿Cómo es que llega a tal realidad? How is it that we get here? How is it that we lose our compass? ¿Cómo es que perdemos nuestro norte? Y yo le garantizo que su respuesta es la mía previa a leer esta historia. Porque nosotros los líderes somos muy buenos culpando a la congregación. Es que es culpa de ellos. Es que no vienen el domingo a la iglesia. O es que no vienen el miércoles a tal reunión. O es que no vienen el viernes a tal reunión. Y es interesante que Dios, cuando le habla al profeta, aunque el pueblo tiene su responsabilidad, no es prioritariamente sobre el pueblo. Es interesante porque hay un contraste en esta historia. Porque cuando uno lee, el pueblo de Dios está experimentando una estabilidad increíble. Nosotros leemos esta historia como si ya hubiera ocurrido el ataque contra el pueblo de Dios, pero esto es una visión que habla de algo que va a ocurrir. Nadie con una estabilidad política piensa que algo de esto va a ocurrir. Nadie con una estabilidad económica va a pensar que algo como esto va a ocurrir. Y es que interesante, ahorita decían, tengamos cuidado, nosotros no confiamos en reyes ni caballos, ni en ejércitos. Y es que interesante que esa palabra del salmista se repite constantemente en los profetas menores. Ustedes han confiado en lo que no tenían que confiar. Han puesto su entera confianza en lo que no han tenido que hacerlo. Porque los políticos de su tiempo no los van a resolver. La economía tampoco lo va a resolver. Mira, dice Oseas, tienen uvas que ni acabando. Beben con todo lo que quieran beber. Sacrifican todos los animales.
Tienen altares por todos lados. Mas su alabanza no me agrada. ¿Cómo es que llegamos aquí? De hecho, cuando uno va al capítulo 4, luego de esta experiencia, lo primero que nos declara es que hay tres cosas que no hay. No hay verdad en el pueblo. No hay misericordia en el pueblo. Y no hay conocimiento. Hay mucho culto, pero no hay verdad. Hay mucho cántico, pero no hay misericordia. Hay mucho servicio y mucha escuela bíblica, pero no hay conocimiento. Jesús, ¿qué estamos haciendo? Pero sí hay algo. Pero hay perjurio. Mucho culto, pero hay mentira. Mucha iglesia, pero hay asesinato. Mucha ofrenda, pero hay robo. Y si usted se cree que lo que nosotros hacemos como iglesia se queda en la atmósfera del templo, mira lo que dice el versículo 3. Por lo tanto, se va a enlutar la tierra. Las bestias del campo morirán. Las aves del cielo y aún los peces no estarán más. A veces nosotros pensamos que nuestra experiencia del culto no tiene nada que ver con lo que ocurre afuera. A veces pensamos que lo que nosotros hacemos en la iglesia, lo que nosotros hacemos como congregación, lo que hacemos como región, solamente tiene inherencia en el mundo espiritual. Pero en la manera en como el pueblo se va corrompiendo, se va afectando la relación de los seres humanos, pero la creación también se va afectando. Es por eso que el apóstol Pablo dice que así como nosotros gemimos, la creación también está gimiendo por su día de redención. Jesus. Nosotros discipulamos. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que el pueblo se prostituyó. Cambiamos nuestra adoración a Dios por un entretenimiento espiritual. Cambiamos nuestra adoración a Dios por un evangelio barato que no dura más allá del domingo en la noche. Yo hubiera querido predicarle Juan 3:16, pero lo siento, no fue el sermón que me dieron. Pero el Dios que ama también nos confronta. ¿Usted sabe quiénes son los responsables? Los responsables de lo que está ocurriendo en Oseas son los sacerdotes. Es el liderato que había sido escogido para mediar entre Dios y el pueblo.
fue la tribu que había sido escogida para cuidar el culto. Fue la gente que había sido separada para representar a Dios en el medio del pueblo. Fue la gente que fue escogida para tener una vocación sagrada, y lo que utilizaron fue el poder para engrandecerse ellos. Utilizaron su poder para enriquecerse ellos. Utilizaron su poder para engordarse ellos. Llega un momento que el profeta le dice: se engordan ustedes con el pecado del pueblo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que ellos dejaban el pecado correr para que trajeran la ofrenda y ellos mantener la ofrenda. Yo sé que eso pasa en otras regiones, eso no pasa aquí. Así como es el pueblo, dice el versículo 9, son sus sacerdotes. Así como es el pueblo, son sus sacerdotes. Y yo creo que nosotros a veces, con esta cosa de que vivimos en el tiempo de la gracia, con esta cosa de que vivimos en el tiempo en donde Jesús vino y el perdón sobreabunda, en esta experiencia en donde no estamos bajo la ley, a veces no tomamos en serio la vocación que tenemos como líderes, no tomamos en serio la responsabilidad de discipular a la gente que nos ha dado. Tomamos muy liviano el llamado. Hemos convertido la vocación del liderazgo ministerial en una profesión. Hemos perdido el celo vivo de lo que es cuidar a la gente que Dios nos ha puesto en las manos. No lea rápido el versículo 6, comienza diciendo: mi pueblo. No son suyos. No es su iglesia. No es tu distrito. No es tu región. Tú no los compraste. Tú no los salvaste. Nosotros solamente somos mediadores del proceso. Pueblo mío son, dice el Señor, ovejas de mi prado. Lo único que se nos dijo fue: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿En dónde hemos perdido el camino? No sabemos discipular porque hemos perdido el norte de que ellos no son nuestros, son del Señor. Cuando uno va al libro de Levíticos, uno se da cuenta que comienzan a hablar sobre el sacerdocio, lo que están llamados a ser los sacerdotes. E inmediatamente los hijos de Aarón tomaron cada uno fuego extraño y quedaron muertos. Yo no sé cuántos de nosotros que estuviéramos vivos en esa temporada con lo que estamos haciendo hoy. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos estar en pie todavía en esa temporada. Pero le dice en el versículo 10 a Aarón y le dice a Moisés: los sacerdotes existen para poder discernir entre lo santo y lo profano. Ya nosotros no sabemos discernirlo.
Estamos ahí para discernir entre lo inmundo y lo impío. Versículo 11. Pero están ahí para enseñar a los hijos de Israel los estatutos que Jehová le ha dado por medio de Moisés. Si hoy el pueblo de Dios está pereciendo, la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer, y yo me la he estado haciendo, escúcheme, si usted se cree que para mí es fácil predicar esto, está equivocado, equivocada. Yo llevo luchando con este sermón. Todavía hoy le pedí al Señor, permíteme predicar otra cosa en una celebración como esta, por favor. La pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer es, ¿qué tipo de sacerdocio estamos encarnando? ¿Qué tipo de liderazgo nosotros estamos encarnando? Nosotros somos responsables, nosotros hemos sido llamados para hacer algo o algo más agradable. Miren, uno sigue leyendo y Osea dice, tienen todos estos altares, tienen todas estas ofrendas, tienen todas estas cosas, pero ¿de qué vale tener todos los altares, tener todas estas ofrendas si el pueblo no está viviendo conforme a los estatutos que se le ha dado? Mi pueblo consulta a ídolos de madera, suben a las montañas y sacrifican, queman incienso, hacen todo esto, pero yo no estoy en medio de ustedes. Esto es lo que yo creo que el Señor me ha estado hablando. Yo enseño en la iglesia. Yo todos los miércoles, cuando estoy en Cleveland, enseño en nuestra iglesia. Es si realmente estamos enseñándole a Jesús al pueblo. Si discipular es forjar el carácter del reino de Dios en nuestra congregación, estamos nosotros enseñando esto. Estamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer. Así que cuando uno sigue en esta historia, yo creo que lo que yo quiero invitarlos a nosotros a hacer, porque es lo que he hecho durante estos días en casa, es que nosotros podamos hacer lo que Oseas le dice a que haga el pueblo en el versículo 14, específicamente a los sacerdotes. Cuando uno comienza en el capítulo 14, comienza Oseas diciendo, vuélvete a tu Señor y Dios, porque tu maldad te ha hecho caer. ¿Y sabe lo que le dice después? Le dice, piensa bien en lo que vas a orar. Cuidado con lo que vas a decir. Pero qué buen líder es Oseas. Y si no tienes nada que decir, aquí te digo lo que puedes decir. Perdona nuestras maldades. Recíbenos con benevolencia. Queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Para que sane nuestra rebeldía.
Yo creo que las palabras del salmista son muy indicadas en este momento cuando él dice, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Si nosotros queremos discipular, iglesia, si nosotros queremos discipular región Atlántico Medio, nosotros somos los primeros que tenemos que volvernos a Dios. Nosotros no podemos pedir a la congregación que haga cosas que nosotros como líderes todavía no hemos hecho. Pero toma hacer una examinación profunda, porque nosotros somos muy buenos mirándonos les puedo decir, buscar a la gente que nos puede ayudar y nosotros decir, ¿verdad que no? Qué linda está la iglesia, todo te va bien, qué bueno. Pero ¿de qué vale liderar si en tu privacidad aún hay cosas por arreglar? Y antes de que pienses en cualquier otra persona, piensa en ti. Piensa en tu responsabilidad, piensa en lo que tú tienes que hacer, piensa en lo que nosotros tenemos que cambiar. Los músicos pueden ir subiendo. Yo ni escribí un final porque yo no sé cómo un sermón como esto se termina, así que no se preocupe. Pero escúcheme, no piense que a mayor cantidad de sacerdotes las cosas van a ir bien. Porque en el tiempo de Oseas habían a montones, pero el pueblo no reflejaba esa realidad. Así que esta es mi invitación para ustedes. Que hoy nosotros nos presentemos ante el Señor. Y usted le diga, Señor, examíname. Señor, tú conoces. Hasta aquí me ha funcionado. Pero nosotros necesitamos profundizar en nuestra intimidad con el Señor para que nuestro discipulado haga algo distinto. Si lo que hemos hecho hasta hoy no nos ha funcionado, porque un discípulo no es algo, discipulado no es membresía. Usted puede tener muchos miembros en la iglesia y pocos discípulos. Podemos tener muchos pastores en una región y ninguno sea discípulo. La invitación en esta noche es, Señor, haz de mí un discípulo tuyo. Forja tu carácter en mí. Para que lo que nosotros vayamos a hacer como líderes forje en ellos lo que tú has forjado en nosotros. So aquí va. Si usted cree que el Señor le está hablando, pase al frente. No hay más que decorarlo. Usted sabe. Jesus.
Vengo a ti, Señor.